bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Es un gusto volver a trabajar con ustedes a través de esta nueva modalidad que nos permitirá seguir desarrollando nuestras actividades desde casa. En esta oportunidad hablaremos acerca de la literatura china. Conoceremos sus grandes aportes y a sus máximos representantes, como aquí lo estamos viendo. Tenemos a Lao Tse, fundador del taoísmo. ¿Qué será el taoísmo? ¿Cuál será su filosofía? Y a Confucio, uno de los más destacados literatos, sabios de la cultura china. Miren qué hermosos ejemplos, qué hermosas frases. Quien vence a los demás es fuerte. Quien se vence a sí mismo es poderoso. El poder de la mente. Lao Tse. Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Sabias expresiones que nos incitan a superarnos cada día más. Si se dan cuenta, estamos hablando de literatura china, pero son expresiones que se aplican en la vida cotidiana. Vamos a conocer un poquito acerca de la historia del pueblo chino. Esta cultura, pues, es una de las más antiguas del mundo. Tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías, que fueron Xia, Shang, Zhou. Si nos damos cuenta también, es una cultura fluvial. La existencia de documentos escritos hace cerca de 3.500 años ha permitido el desarrollo en China de una tradición historiográfica muy precisa que ofrece una narración continua desde las primeras dinastías hasta la edad contemporánea. Según el mito, se inaugura con los 3 emperadores originarios, Fuzi, Shennong y Wang. A este se le considera, pues, creador de la cultura china, y con eso nos estamos dando cuenta, pues, que también tiene un origen mítico. Sin embargo, no existen registros históricos que demuestren la existencia real de estas personalidades, las que, de acuerdo con la transmisión oral de generación en generación, habrían vivido entre 5.000 a 6.000 años antes de la era cristiana. Los primeros documentos que nos permiten conocer la existencia de la literatura en este ahora país provienen de la dinastía Zhou. Hasta el siglo XI se habían producido en China más textos escritos que en el resto del mundo. Fueron hechos en idioma chino muy antiguo y, valgan verdades, difícil de interpretar y comprender. Los primeros testimonios son las inscripciones encontradas en los caparazones de tortuga utilizados para adivinar durante la dinastía Shang y las oraciones grabadas en bronces sacrificiales. Estamos hablando de sacrificios humanos, posiblemente. Sus textos antiguos eran basados en filosofía, historia, compilaciones poéticas, y su finalidad era transmitir la historia y tradiciones a las futuras generaciones. En todos los tiempos, la literatura china se ha basado en una manifestación para reflexionar sobre la vida, la sociedad en general y con un marcado concepto político. Estamos hablando de filosofía, cómo superarnos, cómo mejorarnos. Gran parte de los autores de las más grandes obras literarias fueron funcionarios de alto cargo, filósofos esmerados en el estudio de propuestas y novedosas formas gubernamentales para China. Uno de ellos, por ejemplo, Confucio. ¿Cuáles son los temas que desarrollaron? La exaltación por la naturaleza y la vida del campo, la añoranza y la nostalgia por la tierra nativa, por el hogar o por los amigos separados a causa del destierro. El sentimiento amoroso expresado con mucha nitidez. Recordemos, pues, que tenemos no solamente prosa, sino también poesía. Aquí tenemos un destacado, pues, poeta, Li Po, ¿no? La denuncia de la injusticia, la protesta social, la aspiración de los poetas a contribuir al bien de la patria y mejora de la vida de los humildes. Otro de los poetas por ahí también es Du Fu, el odio a la guerra, vivir en paz,
tranquilidad, la amistad, la fugacidad del tiempo, el amor a la libertad, la invitación a la vida retirada y el elogio a la bebida, una de las características de las obras de Li Taipo o Li Bai también, ¿no? El periodo clásico es el periodo que nosotros contamos como el inicio de la literatura en este país, y ello se remonta pues entre los siglos 6 hasta el 2 después de Cristo. Generalmente periodo surgido pues con las literaturas también de los pueblos griegos y romanos, esto destacado en la dinastía Shu, donde surgieron las obras de los filósofos Mencio, Confucio, Zhuangzi, Lao Tse y otros. Culmina con la compilación de uno de los textos más antiguos, considerados pues algunos clásicos confucianos, algunos los consideran así, llamados los 5 clásicos, aunque la autoría de esta obra por parte de Confucio es todavía un enigma. La obra más resaltante de este periodo fue el Shijing, que es parte de los clásicos pero dedicado a la poesía, ¿no? Y relata la vida y costumbres de la China feudal, poemas populares describiendo la sencillez cotidiana del campesino. Los primeros textos que se tienen registro se tratan de temas filosóficos, religiosos e históricos. Ellos los podemos encontrar en los considerados como 5 clásicos, que es un corpus compuesto por 5 libros antiguos recopilados en función a las enseñanzas de Confucio, ¿correcto? Y estos textos pues eran muy importantes. Toda persona debería cultivarlo en su vida. Están compuestos por el Jijing, Shujing, Shijing, Lijing, Shugyu y uno sexto dedicado a la música, Yuejing, que se consideran algunas veces, aunque no hay datos de su existencia. Ahí está el Jijing, conocido como el libro de las mutaciones, el Shujing como el libro de la historia, el Shijing el libro de la poesía, algunos lo consideran como obra de Lao Tse, Lijing el registro del rito y el Shugyu anales de la primavera y el otoño. Uno de los autores más destacados de la poesía es Li Taipo, conocido como el poeta inmortal. Los asuntos que trata en sus obras están referidos a la amistad, la guerra, el amor y al vino. Fue influenciado por el pensamiento confuciano y taoísta, pero finalmente su herencia de familia no le permitió grandes oportunidades dentro de la aristocracia de la dinastía Tang. Este señor, este poeta, nos muestra una imagen del hombre libre, alegre, enérgico, amigable, espontáneo y simpático. Su amor por la embriaguez, que sin pretensiones ofrece estados trascendentales de la mente, su fidelidad a los amigos de toda clase social, fue muy amigo de Du Fu, poeta contemporáneo, y también su admiración por la naturaleza y devoción por la armonía verbal. Son características básicas, pues, de la producción de Li Taipo, conocido también como Li Bai o Li Po. Se cuenta que él murió tras caer de su embarcación, de su bote, cuando paseaba, al querer abrazar el reflejo de la luna. Eso provocó que se ahogara, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen sobre su muerte. Tenemos un extracto de su poesía: mientras bebo solo a la luz de la luna, un vaso de vino entre las flores, bebo solo, sin amigo que me acompañe. Levanto el vaso e invito a la luna, con ella y con mi sombra seremos 3. Pero la luna no acostumbra a beber vino y mi perezosa sombra solo sabe seguirme. Festejemos con mi amiga luna y mi sombra esclava, mientras aún es primavera. En las canciones que entono vibran rayos lunares, en la danza que ensayo mi sombra se aferra y deshace. Los 3 juntos, antes de beber holgábamos, ahora, ebrios, cada cual va por su lado. Regocijémonos muchas horas todavía en nuestro extraño festín inanimado, para encontrarnos al fin en el río de las nubes. Es poeta de la libertad, una poesía bastante lastimera, bastante
vinculada con la reflexión acerca de la vida. Otro de los poetas postcontemporáneos de Lin Po fue Du Fu. Alcanzó una gran perfección en la técnica del género, el Shi. Escribió poemas de temática social y política, meditaciones y textos autobiográficos. Estuvo más orientado a la filosofía de Confucio. Pasó por muchas vicisitudes, logró el reconocimiento en la poesía china posterior a su muerte. Es considerado como el poeta sagrado. Presenta un estilo elegantísimo, muy selecto, sentimiento es lleno y real. Ahí tenemos Ascensión, una de sus obras también. Entre el viento violento, bajo el alto cielo, los monos aúllan sus tristezas. Encima de las arenas blancas del islote, un pájaro vuela dando vueltas, como ejemplo de su poesía. La espiritualidad está representado por Confucio y Lao Tse. Más que una religión, los antiguos chinos desarrollaron un pensamiento filosófico religioso. Ahí están los más grandes representantes. Confucio fue un reconocido pensador chino cuya doctrina recibió el nombre de confucianismo. Él nació en el pueblo de Su, en el antiguo estado de Lu. Su padre murió cuando era pequeño y dejó a la familia sumida en la pobreza. A pesar de ello, recibió una esmerada educación básica para que el hombre pueda sobresalir. En este caso, influyó en Confucio el escepticismo de su época en lo concerniente a la religión, pues a causa de haber sufrido muchas guerras, se había perdido la fe en los dioses. Comenzó sus enseñanzas, impartió, viajaba, instruyendo a contados discípulos que se reunían con él. No hizo distinción de clases sociales. Influyó mucho en la política de, en este caso, su ciudad natal. Habría establecido numerosas reformas que condujeron a una administración de justicia caracterizada por la imparcialidad y la práctica erradicación del crimen. Ahí está, nos dejó por escrito ningún texto específico. Lo que nosotros conocemos de él es lo que recopilaron sus seguidores, que es el Lunyu, considerada la fuente de información más fiable sobre su vida y enseñanzas. Practicó 5 virtudes básicas: la bondad, la honradez, el decoro, la sabiduría y la fidelidad. Su concepto del gobierno del Estado era fuertemente paternalista, obligando a los individuos a cumplir con las obligaciones del Estado. Fue muy respetado durante su vida y tras su muerte. Ahí está, 3 principios básicos: el Li como el decoro, cortesía; el Yen como la virtud de la bondad y la benevolencia; el Chun Tzu, la idea del verdadero caballero. Es el hombre que vive de acuerdo a las normas éticas y elevadas. Su filosofía estuvo más orientada a la reconstrucción de la sociedad y la política. El leer sin meditar es una ocupación inútil, una de sus máximas. Lao Tse es otro de los filósofos, creador del taoísmo, aunque algunos consideran pues que es un personaje mítico y que su nombre es traducido como el viejo maestro o el anciano maestro. Se cree que nació en Henan, ¿sí? Y su nombre de pila fue Li, orejas de ciruelo. Se desempeñó como alto funcionario, indagó en los archivos acerca de algunos textos sagrados y eso pues le permitió investigar acerca del sentido de la existencia, del éxito y de la decadencia. Sus enseñanzas están recolectadas, recopiladas o compiladas en el Tao Te Ching, ¿correcto? Y es una doctrina pues que nos enseña a saber cómo vivir feliz eternamente. El taoísmo es su tradición filosófica que enfatiza el vivir en armonía. Constituye la fuente, el patrón y la sustancia de todo lo existente. Hay 3 fuerzas para él: una pasiva, otra activa y una tercera conciliadora. Lo que busca es alcanzar la inmortalidad, es decir, la autosuperación. Ahí tenemos los principios básicos: el Tao, el De, el Wu Wei y el Tao Te Ching, como les decía,
es su obra más interesante, la más traducida y que ha ejercido mucha influencia en la cultura oriental. Nos describe pues cómo ser hombres perfectos, santos y sabios. Gracias.